Bienvenidos a Emprender desde la piel, un podcast híbrido en el que hablaremos de temas variados que me apasionan, desde emprendimiento, finanzas, mercadotecnia, estrategia en los negocios y por supuesto la dermatología, la cirugía dermatológica y estética, además del cuidado de la piel y cabello, entre muchos otros. Lo platicaremos de una forma muy ágil y práctica, como lo entendemos, como queremos que ustedes lo aprendan y contaremos con invitados para explicar los diferentes temas. Yo soy Osvaldo Vázquez y quiero compartirte muchos temas que me apasionan y que espero te sirvan. Agradezco infinitamente el que me estés escuchando. Creo firmemente en que la pasión, el estudio y la aplicación de los recursos aprendidos nos pueden llevar a tener resultados excepcionales. Es por ello que quiero compartir contigo estos temas que me encantan y que estoy seguro que podremos aprovecharlos y aplicarlos en cada uno de sus negocios. Así que, empezamos. Hola, buen día. Es un gusto que estén el día de hoy escuchándome en este podcast. En el anterior, que fue el primero que tuvimos, hablamos un poco de emprendimiento. Pero algo de lo que muchos de ustedes que me escucharon me pidieron es que hablara un poco más de por qué hacer un podcast, de nuestra historia y finalmente hablar un poco más de mí. Lo dividí en tres partes principalmente. La primera de ellas es por qué hacer un podcast. Pues para mí es muy importante lo que les voy a hablar. Son temas que a mí me encantan. El tema del emprendimiento, el tema de los negocios, la dermatología y finalmente el poder hacer trascender un negocio para que muchas personas trabajen con nosotros, que sean nuestros colaboradores y por ese medio poder hacer que tener un beneficio para la sociedad. Entonces, por eso decidí hacer un podcast. Yo desde que terminé dermatología tomé algunos cursos de liderazgo, tomé algunos cursos de comunicación, tomé algunos cursos de negocios, pero finalmente hace un par de años hice mi maestría en alta dirección de empresas en el IPADE, el cual puedo decirles hoy por hoy que fue un parteaguas. Hay un antes y un después en los negocios y en la vida. Entonces, para muchos de ustedes que tienen a lo mejor la inquietud de hacer algún tipo de maestría, diplomado, etcétera, pues yo les digo que lo hagan. Creo que vale la pena, es una excelente inversión. Valió la pena la inversión en tiempo, inversión en dinero, inversión en tener menos tiempo para mi familia, que eso es lo que más me podía, y finalmente pues una inversión económica. Entonces, parte de lo que quiero hablar es de lo que aprendí. Yo veo los negocios de una forma muy diferente el día de hoy, y diferente me refiero no solo en tener más rentabilidad, sino en cómo tratar a las personas, que es el factor humano, cómo comercializarlo, que es la mercadotecnia, cómo hacer que una empresa sea sostenible a través del tiempo de forma social y ecológica, y cómo hacer una empresa que pueda trascender a través de las generaciones, que eso es lo que yo quisiera hacer y eso es lo que aspiro un día. Y por eso me gustaría hablar un poco de Skin Group, que es mi empresa principal, holding, en la cual tengo socios y de la cual han salido una serie de empresas diferentes relacionadas con estas, en una transformación, un crecimiento vertical y las diferentes marcas que tenemos hoy en día. Y finalmente hablar un poco de mí, de cómo era yo de mis 0 a 10 años, de los 10 a los 20, de los 20 a los 30 y de los 30 a actualmente, que tengo 42 años. Entonces, para esto, bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de la historia de Osvaldo Vázquez. Pues yo soy mexicano, soy de Monterrey, Nuevo León, nací aquí en Monterrey, aquí hice todos mis estudios. De 0 a 10 años, ¿qué puedo decir? Bueno, fui una persona que pues, estaba muy interesada por estudiar, por aprender, un poco obsesivo, que es algo que he tratado de ir manejando, pero creo que al final de cuentas me ha servido muchísimo y que con el tiempo me logró dar una posición teniendo de las mejores calificaciones en mi escuela y eso me permitió pues abrirme las puertas y el poder hacer otras actividades. Me gustaban las artes marciales, hacía Kung Fu cuando estaba chico, me gustaba mucho el tiro al blanco, principalmente con rifles de postas o diábolos. Y ya después recuerdo, pues en mi etapa entre los 10 y 20 años, trabajé en un negocio familiar que tenían mis abuelos y posteriormente junto con mis papás. Y me gustaban los números, me gustaba cómo hacer que algo funcionara. Me metí mucho a trabajar, a hacerlo. Y recuerdo muy bien cuando tenía 12 o 13 años que vi una publicación en el periódico El Norte en donde decía que por primera vez un grupo de estudiantes se habían ido a la Universidad de Heidelberg a hacer su último año de medicina. Dentro de esos estudiantes que iban, bueno, una de ellas es dermatólogo hoy en día, otro cirujano plástico, que después de muchos años supe que ellos eran. Y eso fue algo que yo recuerdo ese día como si fuera ayer, que lo estaba viendo en el periódico y que dije, yo me quiero ir. Y a partir de ahí, pues me tracé metas. Yo quería ser médico,
y pasé por muchas especialidades. Primero quería ser cardiólogo, luego quería ser neurocirujano, luego cirujano plástico y finalmente acabé como dermatólogo y ahorita les voy a explicar por qué. Después, pues terminé la preparatoria, entré a medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde afortunadamente desde el primer momento me gustó. Fue difícil, fue un cambio drástico y fue pues más presión y más obsesión por estudiar y tener buenas calificaciones, sin quitar de vista mi meta, que era irme en sexto año a la Universidad de Heidelberg. Estudié desde el segundo año alemán porque tenía que aprenderlo para poder aplicar e irme. Después entré como becario de anatomía desde el segundo año, donde fui becario de múltiples maestros, que para mí hoy, pues uno de ellos es el doctor Santos Guzmán, que es nuestro rector actualmente, y fui becario de él y posteriormente estuve hasta mi quinto año dentro del departamento de anatomía como mi principal actividad extra de estudiar medicina. Después fui también instructor de clínicas, que es propedéutica, fue instructor de cirugía general porque quería ser cirujano, estuve en el plan A en medicina interna y finalmente pues logré lo que quería. Me fui un mes a estudiar alemán, que eso fue porque mis papás me pudieron enviar para practicar en el tercer año de medicina. En el cuarto año tuve una beca para irme a la Universidad de Aachen en Alemania, que estuve en el departamento de cirugía plástica por allá, a practicar un poco más el alemán. Y posteriormente, en el quinto año apliqué y me pude ir a la Universidad de Heidelberg, en donde hice mi último año de medicina y fue algo excepcional, porque aprendí a conocer personas de otras culturas, aprendí mejor el idioma, aprendí a ver una forma de aprendizaje diferente al que había en ese momento en la Facultad de Medicina y que me abrió las puertas a una visión muchísimo más global. Yo en ese tiempo seguía con las ganas de ser cirujano plástico. Después regresé. Terminé medicina y me quedé al servicio social. En un inicio iba a hacer el servicio social en otra especialidad que por azares del destino y ciertos movimientos no lo pude hacer y me dicen pues ve a dermatología. Entonces hablamos con el doctor Oliverio Welch, en paz descanse, mi maestro, y él acaba de terminar de ser jefe. Entró el doctor Jorge Ocampo, que es mi jefe actualmente todavía en el servicio, y me dieron la oportunidad de hacer mi servicio social en dermatología y bueno, ese fue el parteaguas de esa década. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en dermatología vemos una parte médica, una parte quirúrgica, una parte cosmética y que, sin embargo, por ahí yo veía una parte de poder hacer algo más, que son los negocios. Terminé en dermatología, tuve la oportunidad de ir a Brasil, en donde iba a conocer un servicio en el que me quería ir a hacer la subespecialidad. Fui jefe de residentes en el último año de la especialidad. Y posteriormente, al terminar la universidad, me vuelve a becar por segunda vez para irme a hacer cirugía dermatológica en la universidad, en la Fundación ABC de Sao Paulo, Brasil, con el propósito de que yo regresara como profesor del hospital universitario. En ese tiempo, pues, era lo que yo quería y lo sigo haciendo hasta el día de hoy con muchísimo gusto. Me fui y definitivamente el irme a Brasil ahora, ya conocía la parte europea, ahora la parte latinoamericana de los brasileños, me dio la oportunidad de aprender un poco más sobre cómo es la dermatología, cómo venían las tendencias en dermatología cosmética y sobre todo la parte de la cirugía dermatológica, que dentro de la cirugía dermatológica vemos todo lo de cáncer de piel, reconstrucción de cáncer de piel y algunas cosas muy específicas de cirugía cosmética como pequeñas liposucciones, cirugía de párpados, mini lifting, injerto de cabello y uso de láseres. Regreso al hospital universitario, ya tenía 30 años y me integro como profesor, de donde actualmente tengo ya 12 años en el servicio de dermatología. Actualmente soy el coordinador de cirugía dermatológica y durante esos 10 años, de los 30 a los 40, mi propósito fue pues trabajar, empezar. Yo no tenía el capital para hacer una empresa desde un inicio, entonces empecé a trabajar con alguno de mis profesores. Después un cirujano plástico, el doctor Sergio Pérez Porras, me dio la oportunidad de estar en su consultorio y empezar a dividir gastos para empezar a tener mis pacientes. Tuve el apoyo de grandes amigos, uno de ellos que estaba por salir, trabajaba en seguros y me sugirió entrar a ver pacientes de un banco. Yo no quería en un inicio, pero hoy le agradezco infinitamente porque eso fue un parteaguas para darme a conocer. Y a partir de ahí empecé a tener más pacientes, empecé a crecer, remodelamos ese consultorio, posteriormente conocí a una de mis socias, pensamos en un proyecto más grande y nos cambiamos a la primera sucursal que teníamos en Río Colorado, esquina con Río Moctezuma.
En esa primera sucursal ya era un consultorio que brincamos de uno de 65 metros a uno de 120 metros. Se integró la doctora Rubicela Garza, posteriormente la doctora Ale Villarreal, después el doctor Guillermo, entre otros que fueron entrando posteriormente, y crecimos después de ese consultorio uno más grande, ya de 240 metros, y nuestros brincos fueron cada 2 años, porque empezamos en el de 60, 2 años después el de 120, 2 años después 240, y después nos cambiamos al edificio que estamos actualmente en Tamazunchale y Amazonas. En este edificio hay un punto muy importante, y que ahí empieza esta parte del emprendimiento y diversificación, es que era un edificio que tenía 600 metros para utilizar en ese momento y que yo no podía pagarlos. Entonces, junto con un buen amigo mío, el doctor Alejandro Moreno, le digo, me encantaría hacerlo, pero yo no puedo irme solo. Y me dice, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y me asocio con él y ponemos 2 quirófanos, que es Center Surgery, que tenemos en el segundo piso, que actualmente están trabajando y que lo rentamos principalmente a cirujanos plásticos, otorrinos y traumatólogos. Y después de eso, pues seguimos con el crecimiento de la clínica, compramos el robot de trasplante de cabello, y pues la sorpresa fue que en 2 años ya nos quedaba chico y teníamos que rentar algo más. Por suerte, la plaza de la esquina la empezaron a dividir porque iban a ser locales comerciales, y les digo, oye, vamos a ver, vamos a rentar unos locales, ¿cuánto? Y pues negociamos y nos quedamos con toda la plaza, la cual son otros 400 metros, pero volvimos a la misma pregunta, ¿qué hago yo con 400 metros? No necesito tanto, necesito 200. Entonces ahí hablo con Laura Villarreal, hematóloga, Jorge Lara, doctor en ciencias y máster en células madre, y les digo, quiero hacer algo de células madre para rejuvenecimiento, para tratamientos de cabello, porque ya viene, es la tendencia. Laura me dice, yo también quiero hacer algo para enfermedades más de tipo médico. Entonces nos unimos y rentamos esos 400 metros, pongo yo la segunda parte de Skin Group, que es Skin Group Amazonas, ponemos un quirófano que necesitamos para poder tener la licencia para células madre, que nos tardamos un par de años en poderla obtener, pero ya las tenemos afortunadamente, y empezamos con un nuevo proyecto que es SG Cells y quirófano boutique, en el que hay otro quirófano y un área de internamiento. Entonces, si se fijan, ahí está el emprendimiento, en el buscar oportunidades y ver cómo hacerle para hacer un sí. Justo en esos tiempos, un poco antes, junto con el doctor Guillermo Guerrero, hicimos Punto Derma. Punto Derma es una clínica dermatológica de un costo más bajo que Skin Group, en donde es la misma calidad, los mismos productos, el mismo servicio, pero en una localidad, en plazas comerciales en San Nicolás, luego una con la doctora Sonia en Apodaca, en donde la diferencia únicamente es que bajamos costos por el lugar y por el número de colaboradores que tenemos ahí, pero con la misma calidad, y que ha sido un excelente negocio. En cada una de nuestras clínicas tenemos farmacias, entonces para eso creamos una comercializadora, que es la que compra los productos y los distribuye a las diferentes farmacias para poderlos vender. Y después, pues, abrimos otra clínica, que es Pueblo Serena, en donde es otra clínica de Skin Group. Y bueno, ya este año abrimos en Cumbres. Y así hemos ido creciendo. El año pasado, o antepasado más bien, con la pandemia, nos empezaron a subir productos de algunos de marca propia que nosotros mandamos maquilar, y con eso nos dimos cuenta de que pues no podíamos seguir así, porque estaban subiendo mucho los precios. Son productos que no podemos dar tan altos para los pacientes. Y me vi a la tarea de investigar y decir, oye, pues ¿qué tengo que hacer para hacerlo? Y por azares del destino conocí a varias personas, químicos que lo conocen, y me cotizaron cuánto me cuesta poner un laboratorio. Y el día de hoy tenemos Neolabma, que es un laboratorio magistral y de productos dermocosméticos con tecnología de punta, con los mejores sistemas de calidad para poder producir nuestros productos que tenemos de nuestra marca propia. Algo bien importante que hay que saber es que nosotros a nuestros médicos asociados, que muchos de ellos ya son socios realmente, no les decimos ni qué recetar ni qué hacer, porque todos son médicos especialistas y certificados. Cada uno de nosotros sabemos lo que hacemos, sabemos qué le damos a nuestro paciente y sabemos qué podemos prescribir. Entonces, nuestras recetas son variadas. Vendemos productos de marca propia, vendemos productos de marcas comerciales de la que ustedes quieran del mercado, pero lo principal es tener los mejores resultados para nuestros pacientes y poder con ello seguir creciendo y ver más pacientes. En un inicio yo veía 30 o 40 pacientes al mes.
Hoy en día todo nuestro grupo, que somos 27 dermatólogos, 2 cirujanos plásticos, vemos alrededor de 3,500 pacientes mensuales, casi 42 pacientes al año y seguimos creciendo. Nuestra meta es poder tener el grupo más consolidado en el país. Y para eso, cuando inicié, les platiqué un parteaguas que tuve cuando inicié mi maestría en Administración de Empresas en el IPADE, porque eso me permitió ver una visión más general del negocio y ver cómo crear valor para nuestros accionistas, para nuestros pacientes, para nuestros socios y, por supuesto, para todo este ecosistema que tenemos, en el que actualmente somos más de 180 colaboradores que coexistimos en diferentes empresas, tanto las empresas de clínicas dermatológicas, de trasplante de cabello, de farmacias, de quirófanos, de laboratorio de células madre y de laboratorio magistral y dermocosmético. Entonces, hoy en día, pues tengo 42 años, estoy muy contento de lo que he hecho, estoy muy contento de cada año ir aumentando el número de colaboradores. El año pasado éramos 110, ahorita somos 160. Próximo año seguramente vamos a llegar a los 200 y nuestras metas crecen. Nuestros colaboradores y outsourcing que tenemos sigue creciendo, dando resultados y teniendo los mejores resultados para nuestros pacientes. Con esto, bueno, les explico un poco de lo que me motivó a hacer este podcast, de lo que me motivó a hacer lo que he hecho y estudiar, y explicarles un poquito de lo que hago día a día. Y si me ven corriendo por ahí, pues créanme que es porque yo me levanto a hacer ejercicio en la mañana, después me voy al hospital universitario, tomo clases en línea con ellos, luego operamos en el hospital universitario, luego me vengo a ver la administración, luego como rápidamente para ponerme a ver pacientes en la tarde y finalmente pues terminar mi consulta y poder leer, revisar correos, algunos días a estar con mi hijo, otros días estar con mi familia y sobre todo el poder pues dividirnos en muchas diferentes acciones que tenemos que hacer para lograr esto. No es fácil, definitivamente para emprender hay que tratar de hacer las cosas y lo más importante que yo siempre digo es hacer que sucedan. Los veo en el próximo capítulo y muchas gracias por estar con nosotros.